Aguanté el vuelo sin decir una sola palabra a nadie. Simplemente me senté allí, reproduciendo su voz en mi cabeza como si fuera lo único que me mantenía en pie. Conocí a Sofía en la universidad. Tiró toda mi bandeja del almuerzo en la cafetería. Agua de Jamaica, papas a la francesa, una torta, todo por el suelo y la mitad sobre mí. Parecía horrorizada, se disculpó 6 veces en 30 segundos y luego insistió en pagar una comida nueva. Pensé que ahí acabaría todo, pero después de entregarme la bandeja, se sentó justo enfrente de mí como si fuéramos amigos de toda la vida. Te debo 30 minutos de conversación, dijo, sonriendo como si fuera una entrevista de trabajo que estaba emocionada por bordar. Nos casamos a los 24, nos establecimos en Querétaro después de un par de años, mudándonos de un lado a otro por sus primeros trabajos. Había montado un negocio de climatización residencial con un amigo de la escuela de oficios. Nada enorme, solo sistemas de aire acondicionado y calefacción para casas locales. Sofía hacía consultoría para empresas medianas, les ayudaba a organizarse, reducir desperdicios, solucionar problemas de liderazgo. Era brillante de esa manera. Tenía esa mezcla de paciencia y fuego que hacía que la gente quisiera escucharla cuando hablaba. Compramos una casa de una sola planta, algo descuidada, al sur de la ciudad. La pintura se desconchaba, los suelos estaban deformados, el patio trasero parecía una pinche jungla. Pero ella vio algo en ella. Dijo que era nuestra para crecer en ella. Se lanzó a cuidar ese huerto como si fuera su trabajo a tiempo completo, jitomates, calabazas, calabacines, incluso pepinos. Yo no paraba de decirle que debería abrir uno de esos puestos de carretera y llamarlo las cosechas de Sofía. Ella ponía los ojos en blanco, decía que no intentaba convertirse en granjera, pero sonreía cada vez. Lo que teníamos no era ostentoso, pero era bueno. Realmente bueno. Cenas con amigos los fines de semana, viajes de acampada cada verano. Intentamos tener un bebé durante un tiempo. No funcionó. Pero nos decíamos que teníamos tiempo. Y, sinceramente, éramos felices como nadie, solo nosotros dos. Luego llegó Madrid. Conseguir ese contrato fue algo muy importante. Una empresa de energía renovable, 6 meses en España, un proyecto de alto perfil, un equipo internacional. Era todo por lo que había trabajado. Me sentó con su laptop y me mostró la oferta, mordiéndose el labio como si esperara que me opusiera. No lo hice. Le dije que lo haríamos funcionar. Haríamos videollamadas todas las noches. Iría a visitarla a mitad del periodo. Pareció aliviada. Dijo que no quería ir si eso significaba destruirnos. No se sintió como una despedida. En realidad no. Solo como poner en pausa la rutina que habíamos construido. Algo temporal. La noche antes de su vuelo, nos quedamos en casa. Cocinamos la cena juntos como siempre. Salmón a la parrilla, patatas asadas, ejotes del huerto. Sirvió vino. No hablamos de logística ni de calendarios. Solo música sonando bajo, el zumbido del horno y la sensación de que estábamos haciendo algo sólido. Me miró desde el otro lado de la mesa, con la copa en la mano, y dijo que no podía esperar al siguiente capítulo. Asentí y le cogí la mano. Ella ya estaba planeándolo. Yo no sabía que sería el último. La llevé al aeropuerto esa mañana, la vi pasar por el control de seguridad con su pequeña maleta gris y ese abrigo azul marino que siempre se ponía cuando quería parecer arreglada. Se dio la vuelta y saludó con la mano una última vez. Volví a la casa vacía después de dejarla, tiré las llaves en la barra de la cocina y el silencio me golpeó como un puñetazo. Ese fue el comienzo. Solo pequeños momentos de quietud a los que pensé que me acostumbraría. 3 semanas después, temprano por la mañana, mi teléfono se iluminó. El rostro de Sofía en la pantalla, una videollamada. Parecía pálida, sin maquillaje, con el pelo recogido en un moño suelto. Hola, dijo, con voz débil. He tenido un dolor de cabeza punzante toda la mañana. Pensé que quizás podrías distraerme. ¿Estás bien?, pregunté. Sí, probablemente solo he estado trabajando demasiado, intentó sonreír, pero hizo una mueca de dolor. Tomaré unos analgésicos y un café. Debería estar bien. Tómatelo con calma hoy, le dije. No te fuerces. Lo haré, dijo.
Y entonces la llamada se cortó. Me quedé mirando la pantalla en blanco. Algo se me revolvió en el estómago, pero lo reprimí. Siempre había superado los dolores de cabeza antes. 2 horas después, su nombre apareció de nuevo, pero no era ella. La voz de un hombre sonó, aterrorizada. Acento español, pero lo suficientemente claro. Señor, Sofía se ha desplomado en una reunión. Una ambulancia la está llevando al hospital. Se me cayó el alma a los pies. ¿Qué hospital? El Hospital Universitario La Paz estaba sin aliento. La están llevando ahora. Cogí mi laptop con manos temblorosas y reservé el primer vuelo que pude encontrar. 26 horas. De Querétaro a la Ciudad de México, de la Ciudad de México a Madrid. Ni siquiera hice la maleta bien, simplemente metí ropa en una bolsa de lona y me fui. Cuando llegué, el hospital olía a antiséptico y a café rancio. Mis zapatos chirriaban en las baldosas. Un joven médico me encontró en el pasillo. Tuvo una ruptura de aneurisma, dijo en voz baja. La operamos. Está en coma. Me condujo a la habitación. Las máquinas zumbaban, tubos y monitores. A Sofía le habían retirado el pelo, su piel estaba cerosa y pálida. Su pecho subía y bajaba solo gracias al respirador. Me senté a su lado y le tomé la mano. Estaba fría y lacia. Estoy aquí, dije. Estoy justo aquí. Durante 5 días, apenas me moví. Le leí sus mensajes de texto en voz alta. Le hablé del huerto, de sus clientes en casa. Le supliqué que me apretara la mano, que moviera un dedo, cualquier cosa. Nadie de mi familia vino. Los llamé, les di actualizaciones, les expliqué lo que decían los médicos. Mi madre murmuró, estamos rezando por ella, pero no mencionó vuelos. Ricardo dijo que era una locura lo caro que era venir con tan poca antelación. Al 4.º día, llamó mi cuñada. Deberías simplemente incinerarla y volver a casa, dijo secamente, como si estuviera hablando de equipaje. Le colgué. Al 5.º día, un médico entró, con los ojos cansados. Lo siento mucho, dijo. Ya no hay actividad cerebral. Firmé los papeles con una mano que no sentía como mía. Las siguientes 48 horas se desdibujaron, papeleo español, conversaciones con gente que hablaba inglés como segundo idioma. Sus compañeros de trabajo, Isabel, Javier y algunos otros, aparecieron y se ofrecieron a ayudar con los arreglos. ¿Quieres llevarla de vuelta a México?, preguntó Isabel en voz baja. Miré los números. 540.000 pesos, semanas de logística. Me temblaban las manos. No, dije. Se merece algo mejor que una caja de transporte. La enterramos en una pequeña sección del cementerio de la Almudena. Cielo gris, llovizna, el olor a tierra húmeda. Sus compañeros de trabajo se situaron en un semicírculo disperso. Un par de mexicanos expatriados que no había conocido antes aparecieron porque habían leído sobre su trabajo. Alguien trajo flores. Me quedé allí, con el programa doblado en mis manos, y me di cuenta de que no había ni una sola cara familiar de casa. ¿Ni una? El sacerdote habló en español. Isabel me susurró la traducción al oído. Cuando bajaron su ataúd, apreté mi mano contra la madera e intenté recordar lo último que me había dicho. Esto va a hacer que nuestro próximo capítulo sea aún mejor. No podía sentir mis dedos. Me dolía el pecho. Después, todos los demás se fueron. Yo me quedé. Los trabajadores del cementerio esperaron educadamente a unos metros de distancia. La lluvia me corría por el cuello. Me agaché y toqué la tierra mojada. Lo siento, dije en voz alta, con la voz quebrada. Luego me levanté, me di la vuelta y salí de ese cementerio solo. El viaje en taxi de vuelta al aeropuerto fue silencioso. Ni siquiera miré por la ventana, solo observé cómo las gotas de lluvia se esparcían por el cristal. En la terminal, facturé las maletas, 2 con mi ropa, una repleta con las cosas de Sofía. Su laptop, archivos de trabajo, 3 sacos y esa mascada de color limón que siempre usaba en primavera. Vuelo de 12 horas a la Ciudad de México, escala de 8 horas. Envié un mensaje a la familia desde la puerta de embarque. Sigo en horario,
Aterrizo a las 4:50 de la tarde en Querétaro. Ricardo respondió con un emoji de pulgar hacia arriba. Mi madre preguntó, ¿has traído algo de España? Dulces. Nadie dijo que estarían allí. Aterrizar en Querétaro fue como una bofetada. Esa extraña mezcla de aire viciado y combustible de avión me golpeó tan pronto como se abrieron las puertas de la cabina. Bajé del avión, agarrando el equipaje de mano de Sofía como si pudiera desaparecer. Pasé por seguridad y salí a la zona de llegadas. Escaneé la multitud. Nada. Ninguna cara familiar. Revisé mi teléfono. 2 mensajes. Ricardo, estamos ocupados. Pide un Uber. Mamá, ¿por qué no lo planeaste mejor? Me quedé allí parado un segundo, ni siquiera enojado, simplemente vacío, como si alguien me hubiera vaciado el pecho por dentro y dejado solo el cascarón. Saqué las maletas de la cinta transportadora y las cargué en un carrito. Era uno de esos con una rueda delantera que se tambaleaba, por supuesto. Avancé 3 metros antes de que una de las correas se soltara y la bolsa lateral se cayera, abriéndose con el impacto. El abrigo de Sofía se derramó. Su mascada. Un frasco de su perfume se rompió en el borde del suelo, derramándose por la baldosa. El aroma me golpeó como un puñetazo. Era el que usó en nuestro último aniversario. Me quedé paralizado, no podía moverme, ni siquiera podía agacharme. Mis manos comenzaron a temblar. Entonces, esta mujer, quizás de unos 50 y tantos años, con una placa de identificación del aeropuerto en el pecho, se acercó y se agachó junto a la bolsa. Déjeme ayudarle con eso, dijo. Recogió la mascada como si fuera algo frágil, la volvió a colocar en la bolsa y la cerró lentamente. Yo seguía allí atrapado, intentando respirar. Su perfume se rompió, murmuré, con la voz quebrada como si tuviera 12 años. Ella asintió, con los ojos suaves pero sin lástima. Huele rico, dijo en voz baja. Me dejé caer en el banco que tenía detrás. Mis piernas cedieron. Ni siquiera sentí que sucediera. Ella no hizo preguntas. No dijo, lamento su pérdida. Simplemente se sentó conmigo mientras me recomponía. 5 minutos, quizás más. Finalmente me levanté. ¿Espera a alguien?, preguntó. No dije. Al parecer no. Déjeme esperar con usted, dijo. Marta, ese era su nombre. Lo vi en su placa. No habló mucho después de eso, solo se quedó cerca mientras yo pedía un transporte por aplicación y sujetó el carrito cuando lo empujé hacia la acera. Le di las gracias cuando el carro se detuvo. Mi voz estaba ronca. Ella no respondió nada, solo asintió levemente como si entendiera más de lo que yo podía explicar. Ese tipo de amabilidad silenciosa me golpeó más fuerte que cualquier cosa que mi propia familia me había ofrecido. Subí al asiento trasero y cerré la puerta de un portazo. El conductor preguntó si estaba bien. No respondí, solo le di mi dirección y miré por la ventana. La ciudad pasaba. Las mismas calles, las mismas luces, los mismos letreros, pero nada se sentía igual. El viaje duró 23 minutos. Ni un solo mensaje de mi familia. El conductor se detuvo en mi entrada y ni siquiera esperó a que me despidiera. Simplemente abrió la cajuela y se fue. Me quedé allí un segundo, mirando la casa, con las luces apagadas. Los escalones de la entrada todavía cubiertos de hojas viejas. Ninguna huella en el polvo que condujera a la puerta. Le había pedido a Ricardo que pasara unos días antes. Solo para encender la calefacción, comprar algunas cosas. Cosas básicas. Dijo, no hay problema. Abrí la puerta y entré. El aire me golpeó como un puñetazo. Helado. El tipo de frío que se te mete en los huesos y no te suelta. Olía a encerrado, como a armarios cerrados y polvo. Revisé el termostato. 6 grados centígrados. Entré en la cocina. El refrigerador zumbaba, pero estaba vacío. Ni leche, ni huevos, ni siquiera una maldita botella de salsa picante. Los gabinetes, vacíos. Una pila de correos sin abrir en la barra. Sofía siempre lo clasificaba a diario. Me senté en el sillón reclinable y me ajusté el abrigo.
No podía sentir mis dedos. Mi teléfono vibró con una alerta meteorológica. Un frente frío se acercaba. Temperaturas bajo cero esta noche. Le envié un mensaje a Ricardo. La calefacción no está encendida. El refri está vacío. ¿Qué pasó? Respondió un minuto después. He estado hasta arriba de trabajo. Pensé que lo había hecho. Lo siento. Debería haberlo comprobado 2 veces. No respondí. Cerré los ojos en esa silla, todavía con mi abrigo y zapatos puestos, y debí de quedarme dormido. En algún momento antes del amanecer, me despertó un sonido extraño, un golpeteo constante, luego un chapoteo. Me levanté, entré en la cocina y el agua caía a chorros del techo. Un torrente, no un goteo. El suelo de madera ya estaba empapado. Corrí hacia las escaleras del sótano. El aire helado me golpeó como la puerta de un congelador abierto. Las tuberías debieron de congelarse y luego reventar. Volví corriendo arriba y cogí mi teléfono. Ricardo, una tubería ha reventado. La cocina se está inundando. Necesito el contacto de un plomero urgente. 1 minuto después, estoy entreteniendo a unos clientes ahora mismo. Prueba con otro plomero. Prueba con otro plomero. Llamé a mis padres, les conté lo que había pasado. Mi madre dijo, ay, mi amor, es noche de dominó. Los González acaban de llegar. ¿Puedo quedarme allí esta noche?, pregunté. Larga pausa. No es un buen momento. No esperábamos visita. Colgué. Fui al sótano a buscar la llave de paso. Cada escalón estaba resbaladizo por el agua y el hielo. Resbalé a mitad de camino, me agarré a la barandilla y llegué al final. El agua se filtraba por las grietas del techo, formando charcos alrededor de la caja de fusibles. Pasé por encima y abrí el panel para cortar la corriente. Mi mano tocó el borde. Una sacudida como si un toro me hubiera dado una patada en el pecho. No podía respirar. Luces estallaron detrás de mis ojos. Mi brazo se retiró bruscamente y resbalé. Mi espalda golpeó las escaleras con fuerza. Mi cabeza rebotó una vez y luego todo se volvió negro. Sin sueños, sin sonido, simplemente desaparecido. Lo siguiente que recuerdo es a alguien gritando. Puede que haya uno dentro. Botas en el suelo, una puerta abriéndose de golpe. Luego todo se desvaneció de nuevo. Resulta que el señor Ramírez, mi vecino de enfrente, había visto agua saliendo por el marco de la puerta principal esa mañana temprano. Intentó llamar, sin respuesta. Llamó al 911. Los bomberos entraron a la fuerza y me encontraron medio consciente en el sillón reclinable, empapado, temblando y todavía con la ropa que llevaba en el vuelo de regreso. Dijeron que tuve suerte de que la casa no se incendiara o me ahogara mientras dormía. Apenas respondía. Hipotermia, quemaduras eléctricas en la mano, conmoción cerebral leve, y para rematar, intoxicación por monóxido de carbono del calentador intentando encenderse con las tuberías congeladas. Me desperté en la sala de urgencias con una cánula nasal metida y suero en ambos brazos. Sentía la garganta irritada, el pecho pesado, las luces demasiado brillantes. Alguien dijo, está volviendo en sí. Y me desvanecí de nuevo. Ella no me habló, no al principio, pero la enfermera dijo que había entrevistado a los paramédicos y al vecino. Dijo que estaban preparando un reportaje de interés humano. No me importaba. En ese momento ni siquiera podía levantar la cabeza. Lo que no me di cuenta, lo que nadie se dio cuenta, fue que mi teléfono había sido recuperado del suelo cerca del sofá. Estaba desbloqueado. El chat del grupo familiar, abierto de par en par. Los mensajes seguían en la pantalla. Estamos ocupados. Pide un Uber. ¿Por qué no lo planeaste mejor? El equipo de cámara captó una imagen de la pantalla por accidente. Un técnico difuminó mi información de contacto, pero los mensajes, esos se quedaron visibles. El reportaje se emitió en las noticias locales 2 noches después. Viudo regresa del funeral de su esposa en el extranjero y sufre una casi tragedia. Se suponía que se emitiría una vez, un clip de 5 minutos al final del noticiero, pero tocó una fibra sensible.
La gente empezó a compartirlo. Luego alguien hizo una captura de pantalla de los mensajes del chat, recortó los nombres y lo publicó en Twitter con el texto: "Imagina volver a casa después de enterrar a tu esposa y que tu familia te envíe esto". Explotó. El hashtag Prueba con Uber se convirtió en tendencia de la noche a la mañana. Llovieron comentarios de todas partes. Extraños etiquetando a sus propios familiares, compartiendo sus propias historias, comparando notas sobre lo frías que pueden ser las personas cuando más las necesitas. Vi el clip más tarde, después de que el hospital me trasladara a una unidad de cuidados a corto plazo. Mostraron una imagen de la casa, cinta de precaución en el porche, una ventana rota, los daños por agua evidentes incluso desde la calle. Luego vinieron las entrevistas. El señor Ramírez hablando de cómo siempre he sido un tipo tranquilo y trabajador. El paramédico diciendo: estaba en mal estado. Podría haber muerto si hubiéramos llegado una hora más tarde. Al final, la voz del presentador bajó a ese tono solemne que usan los reporteros cuando quieren sonar humanos. Esta es una historia de duelo, supervivencia y lo que sucede cuando los sistemas de apoyo fallan. Pero también trata sobre una comunidad que interviene cuando la familia no lo hace. Miré la pantalla en mi cama de hospital, con el corazón latiendo en mis oídos. Ahora todo estaba a la vista. Cada mensaje, cada ausencia, cada excusa. Y de repente, toda la ciudad, y pronto, Internet, supo la verdad. 2 días después de que se emitiera la historia, finalmente aparecieron. Estaba recostado en la cama, con el brazo vendado, los cables aún sujetos a mi pecho, cuando oí la voz de mi madre en el pasillo. Estaba hablando con una enfermera como si fuera una visita social. Luego entró Ricardo primero, seguido por ella y mi cuñada. Parecían rígidos, como si no estuvieran seguros de si debían abrazarme o no. Ricardo fue directo al grano. Deberías haber bloqueado tu teléfono. Esa conversación no estaba destinada a ser pública. Me quedé mirándolo. No podía creer que esa fuera su primera frase. Mi madre suspiró y se alisó el abrigo como si intentara arreglar la habitación con las manos. Esto es simplemente vergonzoso. Ya nos han mencionado la noticia 3 personas de nuestra calle. La enfermera entró para comprobar mis constantes vitales, miró el monitor y luego a mí. Mañana le daremos el alta a un alojamiento temporal. ¿Tiene a alguien que se quede con usted? Antes de que pudiera responder, Ricardo intervino. Sí, puede venir a quedarse con nosotros, ¿verdad, mamá? Ella asintió rápidamente. Por supuesto, nos encargaremos de todo. De repente, les importaba ahora que la gente estaba mirando. La enfermera arqueó las cejas y me miró. ¿Quiere que estén aquí? No dudé ni un instante. No. La mandíbula de Ricardo se tensó. ¿En serio? Aceptaré el vale del hotel y la ayuda de la comunidad que ofrece el hospital. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario, dijo mi madre, cruzando los brazos. La gente solo intenta ayudar. La miré. ¿Dónde estaba toda esta ayuda cuando te envié un mensaje desde Madrid? Silencio. ¿Cuándo aterricé solo? Cuando el abrigo de Sofía se derramó en el suelo del aeropuerto y una extraña tuvo que ayudarme porque mi familia no podía molestarse. Ricardo abrió la boca, pero no le dejé hablar. Sabían que mi casa no tenía calefacción. Sabían que volvía a casa a la nada. Me dejaron allí. Luego, cuando una tubería reventó y pedí ayuda, me dijiste que llamara a otro. Estabas entreteniendo a clientes. Estabas jugando dominó. Bajaron la mirada. Nadie dijo una palabra. No estoy enojado, dije. Simplemente he terminado. La enfermera permaneció en silencio en la esquina, observando. Tomaron su decisión. Ahora yo estoy tomando la mía. Me moví en la cama, señalando hacia la puerta. Pueden irse ya. Ricardo murmuró algo por lo bajo, pero mi madre le agarró del brazo y se dio la vuelta para irse. Mi cuñada ni siquiera me miró. Salieron sin despedirse. La enfermera se acercó un minuto después y me ajustó la manta. Solo para que lo sepa, dijo, no es la primera persona que elige a extraños por encima de la familia en este lugar. No dije nada, solo miré por la ventana mientras la nieve comenzaba a caer de nuevo. El hotel que el hospital me consiguió no era nada lujoso,
solo un hotel de cadena junto a la autopista. Pero la calefacción funcionaba, la cama estaba limpia y no caía agua del techo. Eso era suficiente. Me quedé allí durante 3 semanas mientras la casa era vaciada y reconstruida. El seguro cubrió la mayor parte. Los voluntarios cubrieron el resto. Personas que apenas conocía aparecieron todos los días. Vecinos, clientes, gente de la iglesia local a la que Sofía solía donar verduras. Hacían turnos. Un tipo traía tortas de desayuno por las mañanas. Una mujer llamada Delia dejaba ropa doblada en mi puerta con una nota adhesiva que solo decía, sin prisa. El equipo de limpieza no se limitó a tirar las cosas en contenedores. Empaquetaron la ropa de Sofía por separado, etiquetaron cada caja y la sellaron en recipientes nuevos. En una de las cajas, alguien había escrito con rotulador negro, manejar con cuidado. Eso me afectó más de lo que esperaba. El nuevo calentador era mejor que el antiguo. De alta eficiencia, con termostato inteligente. Lo mismo con la fontanería, tuberías de cobre, sensores de temperatura, llaves de paso. Incluso instalaron un detector de fugas que enviaba un mensaje a mi teléfono si algo empezaba a gotear de nuevo. Todo ello ocurrió sin que mi familia moviera un dedo. El único mensaje que recibí fue una tarjeta de mi madre, de esas del supermercado. Sin nada escrito a mano en el interior, solo su nombre firmado debajo del poema impreso. Una semana después, Ricardo me envió un mensaje. Uno de mis clientes vio la noticia. Qué loco lo rápido que se corre la voz. No respondí. Empecé a ir a un grupo de duelo que se celebraba en el centro comunitario local. En la primera reunión, me senté al fondo con los brazos cruzados, listo para irme a mitad de camino. Pero entonces este anciano, Jaime, habló de cómo todavía le prepara café a su esposa, a pesar de que lleva 2 años fallecida. No puedo parar, dijo. Ella no está aquí, pero la costumbre sí. Eso abrió una grieta en mí. Volví la semana siguiente y la semana después. Empecé a hablar. No lo solté todo de golpe, solo trozos suficientes para volver a respirar. La gente se preocupaba por mí. Gente de verdad. Del tipo que pregunta porque quiere saber, no porque se sienta obligada. Cada vez que mi teléfono vibraba, me preparaba para algún nuevo chantaje emocional. Pero lo único que llegaba de la familia era silencio. Y por primera vez, no lo perseguí. No intenté arreglarlo. No envié ningún mensaje de espero que estén bien solo para mantener la paz. Se acabaron las visitas de fingamos que todo está bien. Se acabaron las comidas forzadas. Se acabó el mirar el reloj y contar los minutos hasta que pudiera irme. Elegí la distancia. Y por una vez, se sintió como paz. El primer cheque del seguro de vida de Sofía llegó mientras todavía estaba en el hotel. Me quedé mirando el número como si estuviera en un idioma extranjero. Se sentía mal, sinceramente, como ponerle un precio a su vida. Pero sabía exactamente lo que iba a hacer con él. Sofía siempre creyó en las personas que trabajaban con sus manos. Solía decir que los oficios eran la columna vertebral del mundo, y lo decía en serio. Cada vez que llegaba a casa cansado de instalar un nuevo sistema de climatización, ella me besaba en la frente y decía, tú mantienes esta casa en funcionamiento. Yo solo muevo correos electrónicos. Así que creé un fondo en su nombre, el Fondo de Viaje Conmemorativo Sofía Morales. Era para estudiantes de escuelas de oficios que conseguían oportunidades en el extranjero, proyectos a corto plazo, prácticas, viajes de aprendizaje. Pero el fondo no solo pagaba los vuelos. Cubría lo que nadie piensa. Vuelos de emergencia para la familia si algo sale mal. Servicios de traducción, apoyo para el funeral. Sabía lo que costaba estar solo en un hospital extranjero. Lo que costaba enterrar a alguien sin nadie allí. Nadie más debería tener que pasar por eso. Lo organicé con una organización sin ánimo de lucro local. Ellos ayudaron con la logística. Yo me encargué del corazón del asunto. Escribí la declaración de la misión yo mismo. Me llevó 2 días conseguir las palabras correctas. Cuando llegó la primera solicitud, un estudiante de soldadura de 2º año que se dirigía a Alemania para un proyecto de energía sostenible, me eché a llorar en mi camioneta después de leerla.
En lo que habría sido nuestro 12º aniversario, organicé una carne asada en el patio trasero. Solo 20 personas, voluntarios, donantes, gente del grupo de duelo, el equipo de limpieza, un par de antiguos compañeros de trabajo de Sofía que vinieron desde fuera del estado. Nadie trajo lástima, solo guisados, sillas plegables y buenas historias. El estudiante, el chico soldador, también estaba allí. Se llamaba Mateo. Después del postre, me levanté, me aclaré la garganta y les conté a todos lo que significaba el fondo, por qué lo había creado. Les hablé de Madrid, del hospital, de cómo se sentía empaquetar sus cosas sabiendo que nadie vendría a ayudar. Mateo empezó a llorar, no en voz alta, solo lágrimas corriendo por sus mejillas. Dijo, ni siquiera sabía que la gente hacía cosas así. Una mujer levantó su copa por Sofía. Todos los demás la siguieron. Miré a mi alrededor, a ese círculo de sillas desparejadas y platos de cartón, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Ni un cierre, ni paz, solo un propósito. Había enviado una invitación a mis padres, la escribí yo mismo, la imprimí, incluso incluí indicaciones. Mi madre respondió con un mensaje, compromisos previos. Quizás la próxima vez. No habrá una próxima vez. Y sinceramente, no me importaba, porque las personas que importaban ya estaban allí. Un año exacto después de su muerte, volé de regreso a Madrid. Aterricé temprano en la mañana y tomé el metro hacia la ciudad. La misma ruta que había tomado después de aquel primer vuelo de pesadilla. Solo que esta vez, no estaba corriendo. No estaba temblando ni revisando mi teléfono cada 10 minutos. Simplemente viajé en el metro con su foto en mi mochila y un peso silencioso en mi pecho. El cementerio estaba frío pero tranquilo. Cielo gris, una brisa moviendo los árboles lo suficiente como para oírla. Seguí el camino que recordaba. A la izquierda en el banco de piedra, pasado el viejo roble, segunda fila cerca de la valla. Su tumba estaba exactamente como la dejé, pero esta vez alguien ya había estado allí. Flores frescas estaban en un jarrón de cristal alto. Tulipanes amarillos, sus favoritos. Había una tarjeta metida entre los tallos, y reconocí el nombre, Isabel, una de sus compañeras de trabajo. Todavía la visitaban después de todo este tiempo. Me quedé allí un rato, sin hablar al principio, solo dejando que el aire se asentara a mi alrededor. Luego saqué la foto de mi bolsa, una instantánea de Mateo, el estudiante de soldadura, de pie en el aeropuerto con su pase de abordar. La coloqué contra la lápida, metida detrás del jarrón para que no se la llevara el viento. Sigues ayudando a la gente, dije en voz alta. Tal como siempre quisiste. Una ráfaga de viento me golpeó la espalda. Lo tomé como suficiente. Mi vuelo de regreso no era hasta el día siguiente, pero no hice ningún plan. Simplemente caminé por las calles, tomé un café, di un largo paseo de vuelta al hotel, dejando que la ciudad respirara a mi alrededor. Ya no dolía de la misma manera que antes. Unos meses antes, mi padre me había enviado una carta, en papel de verdad, no un mensaje de texto. Dijo que lo sentía. Dijo que no sabía lo mal que se habían puesto las cosas, pero que quería volver a intentarlo. Solo él y yo. Habíamos comido juntos un par de veces desde entonces, en silencio. Él no decía mucho y yo tampoco. Pero apareció, y eso contaba como algo. Mi madre nunca sacó el tema. Ricardo tampoco. Simplemente intentaron barrerlo todo bajo la alfombra y sonreír como si nada hubiera pasado. Ya no estaba enojado, ni siquiera resentido. Simplemente había dejado de hacer espacio para gente que no sabe estar. En el vuelo de regreso a casa, observé las nubes pasar y no lloré. No porque no estuviera triste, sino porque por una vez no me sentía abandonado.